Bienvenido a un nuevo programa de Miami Wise con Francisco Javier Arbolí. Directamente desde Miami, Florida, la capital del sol. Somos gente como tú, que disfruta como tú, que hace lo mismo que tú. Somos Miami Wise. Recuerda que también estamos en Facebook y miamiwise.com. Miami Wise. Somos gente como tú. Miami Wise. Hola, bienvenido. Te envío un fuerte abrazo y un gran saludo desde Miami, Florida. Mi nombre es Francisco Javier Arbolí y hoy vamos a hablar de los cada vez más populares podcasts y la radio tradicional. Vamos a hablar sobre el pasado, el presente y esta forma de producción que cada vez es más popular en los medios de comunicación. Junto a mí se encuentra Alan Tepper, que es asesor, autor, especialista en audio y vídeo profesional, periodista tecnológico de gran prestigio aquí en los Estados Unidos, con numerosas publicaciones en revistas sobre tecnología, que tiene su sitio web, como su mismo nombre, alantepper.com, y que además es presentador, traductor certificado y un gran activista lingüístico, defensor del correcto uso del castellano, autor del libro La conspiración del castellano. También es creador del programa radial Capicúa FM, que trata sobre el uso de nuestra lengua. Como decimos, Alan es un especialista en tecnología tan importante que empresas como Sony, Apple, Newtek y otras muchas toman muy en cuenta sus reseñas y críticas al hacer sus correcciones y manuales para usuarios de sus productos. Alan, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Miami Wise. Encantado, es un honor acompañarte en tu programa Miami Wise. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de los podcasts. Vamos a tratar algunos temas que son para algunos usuarios o algunos creativos de este sector un poco controversiales, porque vamos a aclarar desde el punto de vista tecnológico y lingüístico el correcto uso de la palabra podcast y vamos a ver cómo ha sido el pasado, el presente y cuál puede ser el futuro de este sector. En principio, vamos a hacer una breve reseña histórica y tú me puedes corregir también en cuanto a esto. En cuanto a la radio tradicional o convencional, como todos sabemos, aquí hice algunas notas. Históricamente la radio comenzó cuando Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. Él presentó la patente correspondiente en 1897 y 2 años después, en 1899, Guillermo Marconi lograría su primera transmisión de radio. Marconi registró su patente el 10 de noviembre de 1900, pero fue rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. En la Nochebuena del año 1906 se transmitió desde Brand Rock Station en Massachusetts la primera radiodifusión de audio de la historia. Ahí comienza la radio convencional. Todos sabemos cómo en el siglo XX se ha hecho tan popular esta forma de transmisión. Posteriormente surgió la televisión, se hablaba de la posible desaparición de la radio, pero al contrario, lo que hemos visto con el tiempo es que los medios de comunicación se han difundido. Pues no sé si quieres añadir algo sobre esto. Después, posteriormente, surgiría el uso de la internet, la red cibernética, y cada vez, de una forma u otra, yo creo a veces, Alan, que lo que los medios de comunicación han hecho es democratizar la forma de transmisión de información y de entretenimiento, porque absolutamente es así, y yo desde niño soy alguien que aprecio mucho ambos medios, la radio y la televisión, y de hecho eso es lo que estudié en la universidad. Yo me formé en producción de audio y de televisión, las dos cosas, y admiro y aprecio los dos medios hablando en forma general, y reconozco las virtudes únicas de cada uno de estos medios hablando en general. Pero hablemos de las palabras televisión y la palabra radio, y luego vamos más en detalle sobre las otras palabras medio técnicas que has mencionado. Sí, lo que yo quería con esta breve introducción es hablar cómo se han democratizado la forma de transmisión de información. Tú que has vivido igual que yo por muchos años la radio convencional,
Me acuerdo cuando yo trabajando como reportero o aquí en la sección de noticias de las emisoras de aquí en Miami, utilizábamos cintas magnéticas de magnetofón, teníamos que editar cortando, ya ese tiempo pasó, después vino la tecnología digital. Todo se ha simplificado y todo ha llegado al alcance de casi cualquier persona hoy en día que quiera grabarse y difundirse y pulir. Por supuesto, hay equipos más profesionales y menos profesionales, pero aún los más profesionales cuestan hoy en día una fracción de lo que costaban en una época. Exactamente. Y además pesan muchísimo menos y ocupan muchísimo menos espacio en la maleta o en el maletín o en el bolsillo. En algunos casos el bolsillo de una chaqueta o de un saco, como se llame según el país. Y en mucho, bueno, y hablando del pasado también, era muy difícil y muy costoso crear una emisora de radio. Ya hoy día cualquiera puede tener su propia emisora de radio desde su casa. Con muy poca inversión. Exactamente. Y pasando al tema de los podcasts que nos trae hoy, el término podcast surge como unión de las palabras iPod en inglés y broadcast, que es transmisión o distribución de una señal de audio o de vídeo. Esa es una de las dos etimologías. Exactamente, y de eso mismo vamos a hablar ahora. Pero estoy hablando en líneas generales lo que la gente, el público en general conoce como el iPod. El iPod sabemos que es la línea de reproductores de audio digital portátiles diseñados y comercializados por la compañía Apple, que fue presentado por primera vez el 23 de octubre del año 2001 por Steve Jobs. El uso del podcasting surge hacia el año 2004, cuando empieza a hablarse de esta forma de distribución en formato RSS, que para el público en general que no lo sepa, es un lector que obtiene información actualizada de una página web sin tener que ir a visitarla, sino que se actualiza. Es decir, es como un canal, corrígeme en esto, la forma de decirlo, es un canal de administración de información y de envío. Y de envío de datos que se actualiza. Entonces, ya a partir del año 2004 y posteriormente se empieza a hablar del podcasting, y en el año 2007 surgen el iPhone de la compañía Apple y en el 2008 el Android, que son las formas que cambiaron, por supuesto, toda la forma de transmisión, de adquisición de datos, de lo que es suscripción de radio. Pero de eso mismo vamos a hablar, de los podcasts. Sí, aclárame un poco cuál es la diferencia. Tengo que aclarar, antes de llegar de esa palabra y su uso técnico y muy específico en un tipo muy particular de distribución, solo quiero aclarar lo que queremos decir cuando decimos radio y lo que decimos en televisión. Y entonces enseguida llegamos a lo que me has preguntado. Pues arrancamos con eso. Cuando decimos televisión, la palabra lo dice por la raíz. Es visión a distancia. Eso es lo que es televisión. Llámese la televisión convencional, transmitido por VHF y UHF, o por cable, o hoy en día por internet o por satélite o algo así. Es visión a distancia, lo que es televisión. Es visión a distancia, porque tele quiere decir a distancia. Radio es audio a distancia. No nos compliquemos demasiado con eso. Es lo mismo que televisión. Hoy en día podemos ver televisión en nuestro teléfono, en nuestra tableta. Es ver a distancia, pues radio es oír a distancia. Exacto. Por supuesto, la radio convencional, y cuando la gente que no conoce esta diferencia le llaman radio. La radio convencional es la que se transmite por AM o FM. Pero hoy en día hay muchísimas más maneras de distribuir radio, y lo que no es AM o FM o satélite, yo lo llamo la nueva radio, porque es la radio que se distribuye de todas estas maneras nuevas, que puede ser en vivo o en directo, o puede ser a petición, o puede ser cualquier combinación de las dos cosas, pero es lo que yo como término en general lo llamo la nueva radio. Por supuesto, dentro de la nueva radio existe esto que en inglés se llama podcast o podcasting, o en castellano podifusión, y el verbo podifundir, que tiene raíces similares porque ya teníamos en castellano el verbo difundir y difusión. Entonces, nada más
Yo fui el que agregué la letra P hace muchos años cuando busqué la manera de expresarlo en castellano. Pero mi objeción del abuso de la palabra podcast o podifusión o mal uso. O mal uso tiene que ver con el hecho de que se refiere a algo muy específico que tú mismo mencionaste, la distribución por RSS. Eso es muy importante. Y muchos de los que están en este nuevo medio de la radio, la nueva radio, erróneamente se autodefinen como podcasters o podifusores. Están dejando de incluir otros métodos de distribución que ellos mismos están utilizando, porque cuando la gente va a una página web y hacen el botón de reproducir o play y lo oyen desde la web, eso no está bajo la sombrilla de la palabra podcast o podifusión, porque no está pasando por ninguna señal RSS, es simplemente audio en la web. Y de hecho muchos de los llamados podifusores o podcasters distribuyen su audio sobre un gráfico o algo así en YouTube. Eso tampoco es podcast o podifusión. Es audio en la web, pero no es. Y tengo una analogía que incluí en un artículo reciente que publiqué en la revista Pro Video Coalition, donde publico todos los meses. Es una revista en línea digital, provideocoalition.com. Y en ese artículo aplaudo a la cadena Univision, cuyo antecesor, el nombre antes era SIN, luego el nombre fue cambiado a Univision. Pero una cosa que tiene en común esto de podcasting o podifusión y la forma que esa cadena al inicio transmitía, en esa época transmitía por una señal UHF. Y al principio, así como esto de podcast o podifusión era complejo al principio, porque antes la única forma de hacerlo era recibirlo en la computadora por iTunes y luego sincronizarlo con el iPad o el iPod y luego el iPhone y el iPad. Había que hacerlo en la computadora, había muchos pasos y luego había que sincronizarlo. No había forma de recibirlo directamente por el aire como lo había ahora. Esa misma complicación existía con el UHF. De hecho, antes de que yo naciera, los televisores no tenían todavía el dial para UHF, solo tenían para VHF. Y algunas personas que tenían mucho interés en ver los canales transmitidos por UHF hasta compraban una caja sintonizadora externa, lo conectaban al televisor. Similar ocurrió décadas después con la televisión digital en Estados Unidos. Y luego se agregaron, pero aún así era complejo porque había que poner una antena distinta para recibir UHF. Y los que vivían muy cerca de la transmisión, de lo que en aquel entonces era SIN y ahora es Univision, pues lo recibían bien. Los que vivían más lejos tenían que poner una antena mejor afuera o algo así. Y de hecho en un programa de comedia de Estados Unidos una vez hubo una burla sobre eso y un personaje le pregunta al otro: ese es el canal que para verlo hay que conectar el televisor a la tostadora. O sea, la gente hacía cosas muy raras para poder sintonizar. Pero hoy en día la cadena Univision se ve de muchísimas maneras. Todavía existe la transmisión por UHF por sus varios canales afiliados en todos los Estados Unidos y en otros países también, pero además se ve por cable, por satélite, por internet, por aplicación en las tabletas y en los teléfonos. Y por eso yo los felicito en forma retroactiva. Hay una palabra para eso en castellano cuando uno felicita en forma retroactiva, pero no importa. En todo caso, menos mal que ellos no se presentaron al público como UHFeros, porque se habrían limitado muchísimo, porque hoy en día UHF es solo una de las varias maneras que se distribuyen. Lo mismo ocurre con esto de podcast. Dios mío, si alguien produce un programa y sabe que la gente a veces lo oye por YouTube, a veces van a su página web y hacen clic en la palabra o en el botón, en el triángulo para escuchar, eso no es podcast. Entonces están
confundiendo a la gente, están utilizando mal el término. Eso no quiere decir que no haya momentos donde hay que decirlo, por supuesto. ¿En qué momentos tienen que decir esto es un podcast? No, yo no lo diría nunca, esto es un podcast. Yo diría que mi programa se distribuye de muchas maneras y una de ellas es podcast, y de esa manera mi programa y cada episodio nuevo llega automáticamente a las aplicaciones hechas para suscribir de esa manera en el teléfono o en la tableta, y llegan además a los agregadores, y hay varios agregadores de este tipo de programas que se distribuyen de esta manera por RSS, por podcast o por En el difusión. momento que sea de esa forma, por RSS, es un podcast. O sea, está transmitiéndose de esa forma. Sí, así como la señal de Univisión, cuando llega a transmitirse por UHF, es transmisión UHF, pero la programación no. La entrega, la difusión. La forma de difundirlo, sí. Sí, entonces lo veo absurdo y contraproducente llamarle al contenido podcast o podifusión. Porque es solo una vía de... Es una de las tantas otras vías que se puede transmitir y llegar al oyente. Es una forma de distribución, sí. Sí, es una forma de distribución. Y entonces en mi artículo yo hago el ejemplo. Si alguno de nuestros oyentes se encuentra en un restaurante y ahí ve al presidente de Univisión y le pregunta, ¿ustedes transmiten por UHF? Pues su respuesta indicada sería, entre varias otras maneras de transmitir, nosotros utilizamos UHF, pero también utilizamos cable, satélite, internet. Y entonces habría que tirarle de las orejas a los señores de Apple cuando crearon el iTunes y les llamaron a eso podcast. Bueno, la palabra fue creada externa a Apple y ahí se atribuye a dos posibles etimologías y tal vez nunca podremos estar seguros de la verdadera etimología de la palabra podcast o podifusión, porque algunos creen, así como tú dijiste, de la palabra o del nombre propio iPod, POD, y otros dicen no, esa es una sigla en inglés de las letras POD que significan Portable on Demand, es decir, sí, portátil a petición. Petición, ¿no? Por demanda, sí. Sí, entonces eso se discute y yo no, como algunos de mis colegas que lo rechazaron por otros motivos, yo no rechazo el uso de la palabra podcast cuando estamos teniendo una conversación muy particular sobre diferentes vías de distribución. Pero no me parece adecuado para hablar del contenido o del movimiento de comunicadores independientes de radio. No hay necesidad. Ahora hay otras personas que lo objetaron porque no querían que la gente lo asociara específicamente con algo de Apple. Yo no pierdo el sueño por esa parte. Yo pierdo el sueño por la otra parte. De hecho, hay gente que a veces me pregunta, ¿y cuánto cuesta si lo quiero contratar para producir una podifusión? Y entonces eso para mí abarca todo, incluyendo la creación del flujo RSS y todo. Y luego otra persona que está en la misma conversación dice, pero ¿por qué cuesta tanto si solo se trata de grabar el audio, de editarlo, de subirlo y ponerlo en YouTube? Pues eso no es podifusión, eso es audio en la web, pero eso no es podifusión. Y una de las cosas que es potente de la distribución llamada podcast o podifusión es la suscripción automática. Eso es muy potente. Yo creo que esa es la clave, yo creo, de todos, de los podcasts en sí. Esa forma de facilitar la suscripción. Esa es una gran ventaja que tiene. Y la administración. Sin embargo, muchos de ellos en ocasiones quieren transmitir en vivo o en directo, como llaman en ciertos países, y eso no es podifusión. Eso es radio. Y eso es radio por internet o como quieras llamarlo, pero podifusión no es, porque no tiene absolutamente nada que ver con una distribución por RSS. Y entonces algunos dicen, y esto es totalmente contradictorio, dicen, ¿estamos aquí podifundiendo en vivo? No, es imposible, es contradictorio. O sea, el que diga esto es un podcast en vivo
está totalmente errado. Está contradiciéndose a él mismo o ella misma. Tú puedes decir, o desconocimiento de lo que es. Tú puedes decir, estamos haciendo radio en vivo vía internet o estamos haciendo este programa en vivo. Sí, pero no estás difundiendo. No tienen que confundir tanto porque algunos al oír la palabra radio van a pensar que es AM o FM o algo así. Pero estamos transmitiendo en vivo, en este caso, si estuviéramos, no lo estamos haciendo, pero si estuviéramos transmitiendo en vivo, podríamos decir estamos transmitiendo Miami Wise en vivo, o si fuera el programa mío activo en este momento, estamos transmitiendo en vivo en Capicúa FM o algo así. Y luego se puede convertir y transmitirse como podifusión o podcast, pero no lo es mientras se transmite en vivo. Es contradictorio, sí. Va en contra de la definición tecnológica de lo que es podifusión o podcast. Sí, una transmisión en vivo se puede convertir posteriormente en podcast si uno facilita la forma de recibirlo, de distribuirlo por RSS. Sí, y esas palabras sí se utilizan en forma correcta en los agregadores populares que incluyen iTunes, que incluyen ebooks, nuestros amigos de Cataluña, España, ebooks. También se usa esa palabra en el agregador conocido como Stitcher, y muy recientemente en el programa de Google que se llama Google Play Music o Google Play Música, dependiendo de la versión del Android, puede llamarse de una forma u otra, aunque ese último que mencioné hasta ahora solo funciona en Estados Unidos y Canadá. Estamos esperando ansiosamente para que comience a funcionar fuera de los Estados Unidos, e inclusive he leído por internet gente que descarga un programa a su Android para que su Android le engañe a Google y le hace creer que está en Estados Unidos solo para poder sintonizar y suscribirse a los programas por medio de ese programa. Y yo sé que Google está muy ocupado, tienen un montón de proyectos simultáneamente, pero ojalá que lo hagan universal y mundial muy pronto. Pero de todas maneras, me parece muy bien que sea cada vez más fácil, como tú dijiste anteriormente, que podamos ahora armar nuestro programa con un presupuesto que es una fracción de lo que habría costado hace unos pocos años atrás. Bueno, Alan, ya después de que hemos visto que lo importante del podcasting o de los podcasts es que nos estamos refiriendo a una forma de distribución de contenido que puede ser inclusive de audio o de vídeo, porque hay podcasts también de vídeo. Sí, hay muchísimo menos, pero sí los hay. Son más difíciles o más caros de producir, pero igualmente. Vamos a hablar pues de este sector. Por ejemplo, en otros países de habla hispana se idealiza un poco este sector en los Estados Unidos. Danos una visión del presente de este sector de audio, de producción de audio en los Estados Unidos. Yo creo que hay que tomar en cuenta que, así como dijiste anteriormente sobre la democratización de los medios y sobre este medio de la producción independiente de audio o de radio, o sea, sonido a distancia, hay diferentes motivos de querer hacerlo. Algunos lo hacen solo porque tienen una causa o porque se divierten o algo así, y hay otros que tienen la idea de poder ganar dinero con eso. Y los dos son válidos. Hay algunos que hacen su programa de la nueva radio y no tienen ninguna pretensión de ganar dinero, y hay otros sí que quieren ganar dinero con sus actividades. Entonces hay que verlo según el caso, digamos. Los que lo están haciendo con el fin de ganar dinero, pues como cualquier negocio, deberían hacer su plan de negocios y cosas así. Y hay otros que simplemente lo hacen como un pasatiempo, o como algunos lo llaman en inglés, un hobby. Así que depende de eso. Y por supuesto, yo conozco y tengo colegas que se ganan la vida con eso. Y hay otros como yo que todavía no me estoy ganando la vida solamente con eso, pero el hecho de hacerlo contribuye a mi éxito en otras áreas. Por ejemplo, yo promociono mis libros por medio de mi programa, y eso es una forma de ayudarme. Y además,
como me ha ido bastante bien con la cantidad de oyentes y con la buena aceptación que he tenido con el programa, también me ayuda a tener más petición de otros servicios que yo hago, como por ejemplo yo soy asesor tecnológico y hay gente que me contrata para ayudarlos a crear su programa, y entonces a veces tal vez lo que uno gana no es tan directo, tal vez es una ganancia indirecta porque apoya otros aspectos del negocio de uno. Así que hay que tener eso en claro también. Hay quienes tratan de hacerlo vendiendo publicidad y que algún auspiciador les pague. Bien sea que les pague por aparecer o que les pague porque utilizando a una clave o una dirección web reciban una comisión cuando la gente responda a ese tipo de publicidad, y hay todo tipo de diferentes maneras de ganar dinero con estas cosas. Voy a dar 2 ejemplos de 2 colegas. Uno es amigo personal, Leo Laporte. Él se gana la vida y gana como para producir varios programas por semana y de tener un equipo grande de gente que está en nómina. De productores. Ese es Leo Laporte, de la cadena Tweet. Productores y presentadores y editores también. En algunos programas hay más edición que en otros de los programas de él. Y otro colega que no es amigo personal todavía, a lo mejor llegará a serlo, es el señor Tom Merritt. Y él lo hace de otra forma. Él lo hace por donaciones de los oyentes, por medio de una agencia que se llama patreon.com. Sí. En inglés se llama Patreon, pero si fuera a decirlo en castellano diría patreon.com. Y esa es otra manera de hacerlo, y a él también le está yendo muy bien. Así que hay diferentes maneras de hacerlo, y hay otros que ni siquiera pretenden tener ningún tipo de ganancia directa. Lo hacen por diversión o para apoyar sus otros negocios. Yo he oído en muchos países hispanos, por ejemplo en España, en Colombia, México, mucha gente que se cuestiona, y en esto hay que llamarles la atención a ellos, el uso del término monetizar. Monetizar en español, en castellano, es rentabilizar. Monetizar, bien dicho, según la Real Academia, monetizar es crear una moneda y hacerla de curso legal. Deben de y hablar lo mismo de en inglés. Monetize, si lo buscas en el diccionario en inglés, también es crear una moneda. O sea, mal dicho, sí. Lo han dicho mal en ambos idiomas, en inglés y en castellano. No sé, sí, en otros idiomas, pero por lo menos en estos dos no debe decirse así, a menos que de verdad estén creando una nueva moneda y poniéndola de curso legal. Bueno, pues de nuevo, hay mucha gente que se cuestiona si se debe rentabilizar, si se debe cobrar por la suscripción. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? En algunos casos muy específicos sí, pero no hay garantía que uno vaya a tener suscriptores, así que es un riesgo contar con eso. Y por supuesto hay programas que sobre la marcha pueden cambiar la forma de trabajar. O sea, no hay contrato de por vida con nada, así que uno puede, por lo menos no con la producción de estos programas, a lo mejor con otras cosas en forma muy ideal, sí, pero hablando de la producción de estos programas, hay empresas que comienzan con un socio o 2 socios o 3 socios y en el futuro sale un socio o entra otro socio o algo así. O sea que las cosas en cualquier negocio no necesariamente van a mantenerse igual a como eran el primer día de abrir las puertas. Yo sé que a ti te sucede igual que a mí. ¿Te gusta más el programa grabado, elaborado, producido, editado? Sin embargo, vemos mucha gente que tiene programas que lo hacen lo que se llama live on tape, o sea, falso directo o falso vivo, que le decimos en castellano. O en vivo al disco duro. Exacto. Y luego lo difunden. ¿Qué opinas tú? Con cero o con muy poca postproducción. Me parece que los dos tienen sus virtudes. Los dos métodos tienen sus virtudes. Sé que cuando se hace en vivo o en vivo sobre el disco duro o falso directo, como dicen en España, es mucho más rápida la producción. La producción es prácticamente tiempo real.
salvo las horas de preproducción que siempre deberían hacerse, las horas de preproducción, y por supuesto la preparación del equipo y la preparación de los elementos clave que yo siempre señalo a la gente, que por lo menos que tome en cuenta una apertura pregrabada, un cierre pregrabado y las famosas cortinillas cuando van a salir y regresar de cuñas o anuncios publicitarios. ¿Tú ves alguna gran diferencia con relación a este sector de producción de audio con relación a otros países? ¿No crees un poco eso, que idealizan la gente en nuestros países hispanos? No, yo he oído programas con muy, muy buenos niveles de producción aquí de Estados Unidos, y también he escuchado programas con calidad horrible que nunca se ha tomado en cuenta ninguno de estos factores que mencioné, o ni siquiera tener los niveles consistentes durante el programa o adecuados. Algunos llegan y son tan bajos que hay que ponerlo al máximo, y aún así cuesta escuchar. Y también desde otros países he oído algunos de niveles muy altos y otros hablando de nivel de calidad. En general, estética y de calidad de producción, y de cuando se nota que ha habido una buena preproducción o no. Así que yo no asocio necesariamente que en Estados Unidos se produzca mejor o peor. Yo creo que en todos los países hay gente que lo hace bien y que lo hace no tan bien, bien sea porque no les importa o porque no han tenido la preparación. Yo afortunadamente he tenido la preparación, porque lo que yo estudié en la universidad fue producción de televisión y radio, con una especialidad secundaria en idiomas extranjeros, entre comillas extranjeros, del idioma número 1 de este país, pero no extranjero del segundo idioma de este país, que por supuesto es el castellano. El castellano es absolutamente el segundo idioma de este país, y cualquiera que trate de negar eso debe analizar muy bien su criterio. Alan, el aumento del consumo de este tipo de programación es increíble. Se habla de que un 21% de los estadounidenses de 12 años o más han oído un programa de esto, un podcast por esa vía, en el pasado, frente a un 12% que se registraba en el año 2013. O sea, el aumento es increíble. Sí, y cuando habíamos comentando esas estadísticas fuera del aire, cuando salieron al público, yo me pregunté en voz alta, ¿y a qué se referirán? Porque están contando los supuestos oyentes de podifusiones o podcasts, pero quién sabe si están incluyendo o excluyendo los que posiblemente se hayan oído directamente de la página web. Claro. Porque eso puede afectar el seriamente o dramáticamente los números. En el caso de mi programa, aproximadamente la mitad de la gente lo oye desde la página web. Entonces la mitad hasta la fecha de hoy, que va en aumento casi todos los días, pero ya hemos pasado los 114,000 oyentes, pues solo aproximadamente lo han escuchado por podifusión y la otra mitad lo han escuchado directamente de la página web. Así que imagínate, si yo me presentara como podifusor, yo tendría que, para ser correcto técnicamente hablando, tendría que quitar mi número de oyentes a la mitad, y eso obviamente no lo quiero hacer. Quiero ser... Así que yo no sé si esta estadística es técnicamente correcta, o si también incluye las veces que se han escuchado por la web o por YouTube o por otras vías que no son RCS y por lo tanto no son podifusión. Pero de todas maneras me alegro y al mismo tiempo considero que es un reto cada vez mayor para quienes queramos producir un programa de estos, porque quiere decir que hay cada vez más competencia en las horas que pueden existir en el día para nuestros oyentes. Pues vamos a tener que ser cada vez mejores con nuestra calidad y de tener un contenido llamativo para que quieran escucharnos a mi programa o a tu programa, y no el programa de algún otro individuo que ha hecho un programa igual o mejor o inferior.
Bueno, en este sentido, y te puedo hablar desde mi experiencia, yo trabajo en televisión, como tú también ya sabes, y al final lo que prevalece es la calidad de contenidos. O sea, actualmente cuando aquí se produce la feria de la televisión a principios de cada año, aquí en Miami Beach, pues es eso, lo que compite es la calidad de contenidos. La ventaja que sí tenemos cuando producimos para contenido que luego se distribuye a petición es que por lo menos no estamos compitiendo con el horario. Sí. Cuando es la programación en vivo, se compite hasta por el horario, pero nosotros tenemos la ventaja de no competir por el horario, porque puede ser que aunque yo decida hacer un episodio de Capicúa FM en vivo o tú decidas hacer un episodio de Miami Vice en vivo, y aunque lo hiciéramos a la misma hora, de todas maneras todos los que quieran oír el tuyo y el mío pueden oírlo después, claro, porque va a estar disponible después. Así que por lo menos tenemos esa ventaja. Sí. En este sector no hay prime time. Sí, exactamente. Sí. Es a la hora que la gente quiera escucharnos, que nos puedan escuchar. Y no solamente eso, al día siguiente, cuando se encuentre alguno de nuestros oyentes con otro amigo y le puede decir lo bien que encontró, lo genial que encontró nuestro programa, le puedo recomendar al amigo o a la amiga, y ese amigo o amiga puede escucharlo, no se lo ha perdido, no se ha desaparecido como ocurre con la transmisión que es solamente en vivo. En vivo, sí. Me gustaría saber cuál es tu opinión de cuál es el futuro, cuál va a ser el futuro de este sector. Creo que el mercado va a filtrar lo bueno de lo no tan bueno, y es como el darwinismo de los programas difundidos. Pero por lo menos tenemos la ventaja hoy en día de tener programas cada vez más enfocados. Lo mismo que tenemos ahora con la televisión, bien sea por el cable o por las cajas, donde uno puede ver televisión por caja y eliminar la suscripción por cable. Hay tantos, hay literalmente miles de canales, pero hay canales mucho más específicos de lo que pudo haber existido antes. Y si uno hace un programa específico sobre un tema rebuscado, aunque solo llegue a haber 100 oyentes en el mundo, esos 100 oyentes de ese programa van a sentir satisfacción de oír un programa muy particular de ese tema que de otra forma no podría existir. Así que hay virtudes en la creación y la distribución de estos programas, aunque sea para una audiencia muy pequeña, porque es una audiencia especial. Y si solo existieran los medios convencionales, nunca habría la posibilidad de existir programación muy específica de algo muy particular. ¿Qué te gustaría añadir antes de terminar este programa sobre los... ya hemos hablado de los podcasts, la forma de nombrarlo, lo que ha sido el pasado, lo que es el presente, lo que puede ser el futuro, sobre todo en cuanto a esta temática de contenidos que hemos dicho, pero ¿qué te gustaría añadir? Lo único que agregaría a lo que ya hemos hablado es que invito a todos los oyentes que nos están escuchando que puedan oír Capicúa FM en capicuafm.com o en cualquiera de los agregadores, y si van a libros.alantepper.com pueden ver un listado de la mayoría de los libros que he publicado, y que estoy encantado de acompañarte en Miami Vice, y ojalá que llegues a tener muchísimos oyentes y que tu programa crezca muchísimo. Muchas gracias, Alan. Como tú bien decías antes, yo veo este programa como parte de un trabajo conjunto de contenido, tanto en la web como de audio, a través de los programas grabados de radio. Y vamos a seguir creciendo y a seguir soñando y cumpliendo este sueño, que es el de transmitir, el de entretener a la gente y llevar contenido siempre intentando con la mejor calidad posible. Muy bien. Que viva la producción independiente y que viva el castellano. Muchas gracias, Alan. Y gracias a todos ustedes, como siempre. Les invito a dar esas señales de me gusta en internet, en iTunes, en los diferentes medios de distribución, que esto nos ayuda a todos a crecer y a seguir haciéndonos más conocidos en los medios. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Miami, en la capital del sol. Muchas gracias por escucharme. Te invito a encontrarnos nuevamente en nuestra próxima cita. Un abrazo.
Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto. Aquí en Miami Wise, somos gente como tú. Miami Wise.